El Centro Cristiano de las Asambleas de Dios presenta Edificando con el Espíritu. Descubre el propósito del Espíritu Santo para su vida a través de la palabra de Dios, que es pura, perfecta y eterna. Con usted el pastor Marcos Antonio Amaya. Que nos escuchan a través de Radio Sabais. Esta predicación está saliendo en vivo en este momento en Radio Sabais y hay mucha gente que está en sintonía. Pero hay otro grupo que no solo está oyendo, sino está mirando esta señal, que no es atractiva, por supuesto, pero es la del pastor que va a compartir la palabra del Señor, y me refiero a los que están en internet, conectados con nosotros en internet, recibiendo esta señal a través de las diferentes plataformas en que se presentan. Y yo quiero que a esos dos grupos también les demos nuestra bienvenida a ser parte del culto de Centro Cristiano de las Asambleas de Dios aquí en la ciudad de Santa Ana. Después de eso, les ruego que tomen su asiento. Amén. Gloria al Señor. Como ya ustedes saben, espero que sí recuerden, como ya ustedes saben, me siento cómodo predicar en serie. Me facilita el poder compartir la palabra cuando lo hago en serie. Es decir, tomar un asunto bíblico y que yo sepa que edifica a la congregación, y sobre ese asunto desarrollo varias predicaciones, por supuesto que cada predicación con su respectivo tema. Me siento cómodo predicar en serie, porque eso profundiza hablar sobre el mismo asunto que estoy compartiendo. Con la predicación de hoy le estamos dando inicio a una nueva serie que espero sea edificación para cada uno de ustedes. Por supuesto que esa edificación, escúcheme bien esta parte, por supuesto que esa edificación no depende de mí, ni tan siquiera depende del Espíritu Santo. Y alguien diría, pero pastor, ¿cómo es posible que usted diga que no depende del Espíritu Santo? No, el que esta predicación tenga éxito depende de quién, piensan ustedes. Depende de ustedes, depende de cada uno de los oyentes. Así que que esta predicación sea efectiva no depende de mí. Yo trataré de hacerlo de la mejor manera, pero tampoco depende del Espíritu Santo, porque eso depende de cada uno de ustedes. Y con la predicación de hoy voy a aclarar y reafirmar lo que acabo de decir. Con la predicación de hoy voy a reafirmar ese asunto que acabo de decir, que la eficacia de esta predicación depende de usted. ¿Y por qué dije que no depende del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo respeta la voluntad de ustedes. Si Él quisiera, lo pudiera hacer, pero Él es tan caballeroso. Por ejemplo, hay un versículo de la Biblia que dice que Él está a la puerta y llama, tocando a la puerta de su corazón, tocando a la puerta y llama. Si alguno abre la puerta, dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. El Señor Jesucristo también, hablándole a la gente, dice Él, si alguno quiere venir en pos de mí, es voluntario. Este asunto del Evangelio es voluntario, por eso hay claridad al decir que el Señor no va a condenar a nadie. Las personas irán a donde han querido ir, la decisión que tomaron seguir. La predicación de hoy entonces va a aclarar eso. Esta serie de predicaciones se fundamenta, y escúchenme bien esto, se fundamenta en una de las figuras literarias que en el mundo bíblico es muy común y que el Señor Jesucristo la usó mucho para presentar su mensaje. Estoy diciendo que la predicación de hoy se va a fundamentar en una
figura literaria que en el tiempo bíblico era muy común. Cristo usó mucho, el Señor Jesucristo usó mucho esta figura para presentar su mensaje. ¿Piensan ustedes sobre qué figura literaria me voy a referir? ¿Ah? Allá oí una palabra, pero a este lado no oí nada. ¿Sobre qué figura? La parábola. La parábola. Esa es una figura en el lenguaje bíblico, en tiempos de Cristo, él usó mucho. Exactamente me voy a referir a la parábola común en la Biblia. El título de la serie, porque ya dije que estoy iniciando con esta predicación una serie, el título de la serie, porque en este asunto de predicar en serie es como por ejemplo tomar un libro cualquiera que usted lo toma, ese libro tiene un título, pero sobre el título ese hay varios temas a desarrollar. Por ejemplo, en el libro que el pastor Amaya escribió, el libro se titula Conociendo al Espíritu Santo, pero sobre ese título hay una serie de temas a desarrollar. Entonces el título de esta serie que iniciamos con la predicación de hoy se titula Las parábolas del Señor Jesucristo. ¿Quieren repetirla para que ya vaya quedando en su mente? Las parábolas del Señor Jesucristo. Es decir, que voy a tratar de desarrollar la mayoría, y de paso no hay, unos piensan que fueron 19, otras piensan que son 34, y vamos a tratar de ver cuáles son las parábolas que vamos a usar en esta serie. Empiezo, sé que lo saben ustedes, pero el repetirlo no es malo. Empiezo porque comprendamos qué es una parábola. ¿Qué es una parábola? Es una de las figuras retóricas, dije ya, pero ¿qué es? ¿Saben qué es una parábola? Yo creo que sí saben, aunque no en la manera técnica que está descrito en el diccionario. Una parábola, en sentido general y secular, como se usa en el sentido común la palabra, una parábola es la narración de un suceso comúnmente no real. Una parábola no es una cosa real, es una cosa figurada en la que se va a hacer comparaciones, que tiene el objetivo de presentar una enseñanza moral por medio de comparaciones o semejanzas. Así define el diccionario o nuestro lenguaje una parábola. A través de semejanzas se van a presentar algunas enseñanzas que tiene que ver con el objetivo de presentar una enseñanza moral por medio de comparaciones, o semejanzas. En sentido bíblico tiene alguna ampliación, un cambio que vale la pena que lo consideremos. Estoy hablando de qué es una parábola. En sentido bíblico, una parábola es un relato corto. Una parábola no es tan un relato largo, grande, usando comparaciones prácticas, en la mayoría de casos no reales. Se usan en una parábola bíblica comparaciones prácticas, porque es para sacar lecciones de esa parábola, pero que sirven para enseñar una verdad espiritual o una lección moral o un principio del reino de Dios. Voy a repetir porque según yo esta es la definición a la que ustedes deben de tener un poquito ya más de recuerdo. Estoy diciendo que una parábola en el sentido bíblico es un relato corto usando comparaciones prácticas, en la mayoría de casos no reales, pero que sirven para presentar, para enseñar una verdad espiritual o una lección moral o un principio del reino de Dios. Quieren, los que están escribiendo, veo que varios están escribiendo, la voy a repetir una vez más para que les quede claro. Estos detalles de mi introducción facilitan la comprensión de toda la predicación. Estoy diciendo que en sentido bíblico una parábola es un relato corto usando comparaciones prácticas, en la mayoría de casos no reales. Estoy hablando de una parábola
pero que sirven para enseñar una verdad espiritual, son los objetivos de una parábola, o una lección moral, es otro objetivo de la parábola, o un principio del reino de los cielos, del reino de Dios. Mejor dicho, es reino de Dios, porque el reino de Dios no solo está en el cielo, el reino de Dios está también en la tierra. Es en sentido una parábola. Es en ese sentido que en la mayoría de parábolas aparece la frase, el reino de Dios es semejante, y le sigue la parábola. Cuando usted va a leer en la Biblia, en los evangelios, las parábolas, entonces dice, el reino de los cielos es semejante o es igual, y luego se describe la parábola. Estoy tratando de explicar. El objetivo de una parábola, o el objetivo del que cuenta una parábola, es facilitar la comprensión. Y en la predicación de hoy quiero que tomen en cuenta eso, porque esta parábola de hoy, que tratamos hoy, no cumple con este objetivo. Estoy diciendo que es facilitar la comprensión de su mensaje usando comparaciones prácticas de la vida. Ese es el objetivo, la razón por la que se presenta una parábola. La palabra clave para saber si un relato es una parábola, es el vocablo como, o en lugar de como, sus sinónimos, tales como semejante, igual, de la misma manera. Si usted quiere saber, este relato será una parábola, deberá encontrarse una de estas declaraciones. El reino de los cielos es como, o el reino de Dios es como. Y si no aparece la palabra como, aparece el reino de Dios es semejante, es igual, porque estamos queriendo hacer una comparación. Me voy explicando, porque yo quiero que queden las cosas de la manera más clara. Ese es mi estilo de predicador. No estoy hablando para que las palabras que digo queden en el vacío, sino para que vayan orientando al oyente. En la predicación de hoy vamos a considerar una de las parábolas que contó el Señor Jesucristo. Específicamente me refiero a la parábola del sembrador. A la parábola del sembrador. Repitan conmigo, la parábola del sembrador. Una vez más, parábola del sembrador. El tema de esta predicación, ¿recuerdan el título de la serie? Exactamente, las parábolas que contó el Señor Jesucristo. El tema de la predicación de hoy es principios fundamentales de la parábola el sembrador. Repitan conmigo. Principios fundamentales de la parábola el sembrador, y les invito a ir al Evangelio de nuestro Señor según Mateo, capítulo 13. Y de paso, desde ya les voy a pedir que tengan su Biblia abierta a ese capítulo, porque esta parábola tiene muchas peculiaridades que son propias de esta parábola y que no se repiten en las demás parábolas. Así que van a tener sus Biblias abiertas a este capítulo. Capítulo 13 del Evangelio de San Mateo. Espero un momento para que ustedes lo encuentren, porque deberán seguirme para poderle sacar el provecho a esta parábola. ¿Estamos listos? Vamos a leer palabra del Señor. Del versículo 1 al versículo 9. Aquel día, ¿están leyendo conmigo? Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Yo creo que es comprensible este versículo. El Señor, viendo que mucha gente se había acercado para oírle, para ver una separación entre él y la gente, él se sube a una barca y la gente está en la playa, y entonces él empieza a hablar. Versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, y aquí aparece la primera palabra y el vocablo de transición, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino,
y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenían profundidad de tierra. Versículo 6. Pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Versículo 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Versículo 9, leámoslo juntos. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué sentido le dan a ese último versículo? ¿Qué sentido le dan a ese último versículo? El que tiene oídos para oír, oiga. Con este versículo el Señor quiere decir, pongan mucha atención, porque lo que voy a decir o lo que estoy diciendo en esta parábola es de servicio a ustedes, es de edificación para ustedes. Y por eso hoy, después de más de 2000 años, estamos aquí trayendo la parábola. ¿Cómo dijimos que se titula esta predicación? La parábola del principios prácticos de la parábola El Sembrador. Gracias, que me ayudaron. Se cree que la parábola del sembrador fue la primera o una de las primeras parábolas que contó el Señor Jesucristo. Y hay muchas cosas curiosas cuando uno se pone a investigar y a leer. Se cree que esta fue la primera parábola y quien la contó, la escribió, fue San Marcos. Porque se cree que de los 4 evangelios el más antiguo a escribirse fue el de San Marcos. Esta parábola contiene el fundamento de la predicación del evangelio. El fundamento de la predicación del evangelio. Por eso el tema de esta predicación es principios fundamentales de la parábola. Vamos a sacar esos principios fundamentales de la parábola El Sembrador. Un panorama general de la parábola. Antes de entrar para tratar esos principios que según el pastor están en medio descritos en esa parábola, vamos a ver un principio general de la parábola. Principio, el Señor contó la parábola y todo el mundo quedó emparabolado. Voy a repetir la palabra. El Señor cuenta esta parábola que acabamos de oír y todo el mundo quedó emparabolado. Es decir, quedó no entendiendo nada y se fueron para sus casas, como muchos creyentes se van del culto para sus casas. Esta es una triste verdad. Él cuenta la parábola, pero la gente no entendió nada. Lo he dicho y creo estar seguro que si los creyentes le sacaran todo el provecho que produce el culto, seríamos creyentes fuertes y sólidos en la fe. Pero a la mayoría de creyentes nos pasa lo que les pasó a los oyentes de esta parábola. Oyeron la parábola, pero como yo digo jocosamente, quedaron emparabolados, es decir, sin entender nada de lo que la parábola estaba diciendo o decía. Siguiendo con la parábola, volvamos a la parábola. Cuando la muchedumbre se fue, se quedaron los discípulos, aquellos que ya habían confesado seguir al Señor, y unos y otros curiosos se quedaron ahí y le preguntaron al Señor, ¿por qué hablas en parábolas? Vamos a seguir allí mismo. Versículo 10, están allí listos en 10. ¿Por qué les hablas cuando menos había curiosidad de saber por qué hablaba él en parábola? Cuando yo me reúno con los hermanos de la congregación, especialmente en un culto de estudio, uno de mis deseos es que ellos me pregunten. Me incomodo cuando yo estoy diciendo una cosa y doy la facilidad de que me pregunten y nadie tiene una pregunta. Porque dicen que cuando nadie pregunta o no han entendido nada de lo que preguntan o todos lo saben, cosa que no es cierta. Entonces vamos a leer, ¿por qué? Y fíjense que aquí adelanto, ¿cuál dije? A ver si recuerdan, que es uno de los objetivos cuando alguien cuenta una parábola.
¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la razón para contar, hablar en parábola? Facilitar la comprensión, que se entienda fácilmente el mensaje. Y aquí parece que es lo contrario. Vamos del versículo 10 en adelante, ¿están conmigo? ¿Sí? Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y aquí viene una respuesta rara del Señor. Y él respondió, les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué les hablaba en parábolas? Para que no entendieran. Pero ese no es el objetivo de las parábolas. El objetivo de las parábolas es que sea más claro el mensaje, pero él dice, les hablo en parábolas para que ellos no entiendan. Versículo 12. Porque a cualquiera que tiene, y aquí hay una serie de misterios en la explicación del Señor, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no vean y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídas oirán y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con sus oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Qué mensaje más triste hay en esto, hermano? Hay gente que oye y no entiende y no va a entender jamás. Porque el que poco tiene, lo poco que tiene se le quita. Pero el que empieza a entender, según la parábola, se le va a avivar el pensamiento para que pueda entender más. ¿Qué misterio es este? ¿No les parece? ¿Qué misterio más grande es este? Para que no entendieran. Y se cumplía lo que el profeta había dicho 700 o más años atrás. Pero paso seguido, cuando él da esta parte del mensaje, parte seguida viene la explicación, la interpretación y explicación de la parábola, de los versículos 18 al 23, cosa rara. Esta es una de las, quizás la única parábola en que no hay necesidad de interpretarla. La parábola la explicó el Señor. Él explicó la parábola. Solo hay necesidad de aplicarlo y eso es lo que vamos a hacer al final de la parábola. Entremos entonces a la parábola. ¿Cuáles son los versículos que cité? 18 al 23. 18 al 23. Amén. ¿Estamos listos? Estamos leyendo palabra de Dios y leer palabra de Dios debe de ser un privilegio. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Él dijo, voy a explicarla. Escuchen, ¿a quiénes se las estaba explicando? A la muchedumbre, toda la gente que fue a oír, ¿a quiénes? A los discípulos, a los que tenían interés, porque al que tiene se le será dado más y tendrá más. El que no tiene se le quitará lo poco que tiene. Versículo 18 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado, tengan esto en mente, el que fue sembrado junto al camino. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y en el momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuoso. Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra,
este es el que oye y entiende la palabra y da frutos y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Bendito versículo de la palabra de Dios. Entremos a esta parte. Es curioso y hasta misterioso que en estas interpretaciones y explicaciones solo habló el Señor. No sé si a ustedes les parece, ¿de qué cosas habló en esta explicación el Señor? ¿Habló del sembrador? No. ¿Habló de la semilla? Tampoco. ¿Solo de qué habló? Solo habló de la tierra. Entonces es curioso que uno de los principios fundamentales de la parábola profundamente se refirió a la tierra, porque decir verdad, en la siembra del evangelio, todo depende de la tierra. ¿Se acuerdan que en mi introducción dije que el éxito de la palabra no depende del predicador, ni tan siquiera depende del Espíritu? ¿Recuerdan eso? Sino que depende de quién. De ustedes, de los oyentes, del que la recibe. Esta palabra, el éxito de ella depende de ustedes. No depende de mí. Yo puedo explicarla y llorarle si quieren, y el Espíritu Santo está interesado en que ustedes entiendan esta palabra, pero si sus corazones no se abren, su mente no se abre y usted no está preparado para entender el evangelio, no lo va a entender. Deberíamos comprender esta verdad. Entonces, él solo habló de la tierra. Entremos al tema. ¿Cómo es el tema? Principios fundamentales o elementales o fundamentales de la parábola el sembrador. Ese es el tema. Vamos a entrar ahora a entender el tema. Un elemento fundamental en la parábola es la semilla. ¿Cuántos están de acuerdo? Un elemento fundamental en una siembra, cualquier siembra que sea, el aspecto fundamental es la semilla. Sin semilla no hay siembra. Puede haber sembrador, pero sin semilla no hay siembra. Puede haber sembrador y puede haber tierra, pero sin semilla no hay siembra y tampoco hay cosecha. En la parábola, que aunque no está en la aplicación del Señor, eso es lo curioso, que Él no explica este aspecto, pero en la parábola en sí está este elemento fundamental en la parábola, la semilla. Dice, el sembrador salió ¿qué era lo que iba sembrando? Semilla. Iba sembrando semilla. Entonces, el sembrador sale y va sembrando. Para esta siembra de la parábola, la semilla es única. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es el santo evangelio. Esa es la semilla. La semilla es el evangelio. Bendita semilla del evangelio, germinada, seleccionada y curada en los mismos cielos. Porque el evangelio no es de la tierra, el evangelio es del cielo. ¿Cuántos dicen amén? El evangelio son buenas nuevas del evangelio. Estamos hablando de la semilla en la parábola del sembrador. Estamos ahora medio analizando una de los principios de la parábola y estamos hablando sobre la semilla. Esa es la semilla que produce en el ser humano frutos dignos de arrepentimiento. El evangelio. Por esa semilla estamos nosotros aquí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué está usted aquí? Porque esa semilla cayó en su corazón. Y ahí hay que tener el cuidado. Si cayó en su corazón, hay que tratar de que dé fruto. Porque si no da fruto, le van a quitar lo poquito que ya entendió. ¿Me voy explicando? Por supuesto que sobre esta semilla, sobre la semilla del evangelio, hay mucho que decir, que quizás no tenga el tiempo de hacerlo. Hay mucho que decir porque en nuestros días, especialmente, siempre ha sido así, pero especialmente en nuestros días, se está dando un maldito fenómeno, perdónenme el vocablo maldito, fenómeno, que se está
adulterando la bendita semilla del Evangelio. En este tiempo es un tiempo peligrosísimo, porque esa bendita semilla que nació, que viene del cielo, la semilla del Evangelio, en el presente, más que en cualquier otro tiempo de la historia de la humanidad, esa semilla del Evangelio se está adulterando. Los sembradores están queriendo cosechar más, porque ese es el problema. Se está dando ese fenómeno. Lo mismo que está pasando en la agricultura, está pasando en la semilla del Evangelio. ¿Qué es lo que está pasando en la agricultura? ¿Qué hacen los agricultores? El agricultor, para que el fruto sea más abundante y sea más grande, ¿sabe lo que están haciendo? Adulterando la semilla, poniéndole otros elementos que hacen distorsionar la semilla. Y nosotros ahora comemos cosas, pepinos, hay unos pepinos pero grandes, y huisquiles, tamaños así, los huisquilotes y qué otra cosa. Pero esa semilla no fue la original, le metieron otros químicos a fin. ¿Y sabe quién paga el pato? ¿Y sabe cuál es el fenómeno mayor? Que nos gusta. Uno va a comprar cereales y cuando ve esas cosas grandes dice, qué lindo, qué hermoso este fruto, y lo compro y lo lleva. Lo raro es que a los días aparece también él igual al pepinote. Y va ahí. Y lo peor que no lo entendemos, porque uno se ve así grandote y dice, qué hermoso me veo yo, qué hermoso. Hinchado está, hombre. Y esa gordura lo va a matar. Perdónenme los hermanos, que no estoy hablando por ustedes, sino que estoy aquí en términos generales. Entonces, está pasando ese fenómeno en la semilla. Y lo mismo está sucediendo en el Evangelio. El pastor, a fin de que el Evangelio, porque el Evangelio, tanto en el Antiguo Testamento, tanto cuando se predicó en tiempos de Cristo, y como hoy, mucho más hoy, se cree que el Evangelio es pesado. Porque el Evangelio me dice que yo deje lo que no me conviene. Y entonces el sembrador nuevo dice, yo quiero que la cosecha mía sea grande, que haya bastantes creyentes en mi iglesia, y que todo el mundo, y no hay que exigirle nada. Con solo que esté ahí, y mucho más si trae dinero, hay que dejarlo que haga lo que quiere. Y la iglesia está creciendo, pero con mala semilla, no con la semilla del Evangelio, verdadero Evangelio, porque eso nos llama a la santidad. Pero estamos hablando de la semilla de la parábola. El primer elemento fundamental de la siembra es la semilla del Evangelio. Bendita semilla, venida del cielo, que es capaz de transformar la vida de las personas. Por eso San Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder y potencia de Dios. A los judíos primero, pero también a los gentiles. Es el poder del Evangelio. En esa parábola está el poder del Evangelio. Está la semilla del Evangelio. Amén. Pero ¿cuál es la otra figura que está en otro principio fundamental de la parábola? El sembrador, seguro que sí. Otro elemento fundamental de la parábola es el sembrador. Y me extraña que el Señor Jesucristo no explicó mucho del sembrador, pero es otro elemento. Sin sembrador, aunque haya semilla y haya tierra, no hay siembra. Porque el sembrador es un objeto, un sujeto aquí de suma importancia. Este es otro asunto misterioso de la parábola, porque el sembrador no es el Señor Jesucristo, fíjese. El sembrador tampoco es el Espíritu Santo. Escúcheme bien. No, el sembrador no es el Señor Jesucristo. El sembrador no es el Espíritu Santo. El sembrador son los creyentes que han aceptado el llamado como lo aceptó Isaías. Estoy hablando del Antiguo Testamento. Isaías 6:8, solo lo cito como referencia. Dice Isaías en el capítulo 6, versículo 8 y 9 me parece,
Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. El sembrador son personas, son creyentes que han aceptado el reto. Son creyentes que dicen aquí, sacrifican tiempo, sacrifican recursos, se exponen, pero están ahí, son sembradores. ¿Y sabe por qué estoy seguro que el sembrador de la parábola es o son humanos? Porque algunos pensarían que el sembrador es el Señor Jesucristo. Yo estoy diciendo que no, que son humanos. ¿Sabe por qué tengo seguridad de que son humanos? ¿Sabe por qué? Porque si fuera el Señor Jesucristo o si fuera el Espíritu Santo, la semilla caería en buena tierra. Pero como es sembrada por humanos, ellos son expuestos al error, a la equivocación, a sembrar a donde y hasta sin mucha responsabilidad. Porque según veo yo la figura, dice que el sembrador salió a sembrar. Él coge su bolso donde va la semilla del Evangelio, estoy hablando de esta figura, pero tomándola de la parábola. Y entonces el sembrador salió a sembrar y sembró, y la semilla que siembra va cayendo por todos lados. Porque así somos nosotros sembramos a donde quiera, no sé qué está pasando, pero espero que no me descompongan las cosas. ¿Estamos bien? Pero los sembradores del Evangelio, por falta de discernimiento del Espíritu, tiramos la semilla por donde hay lugar, por donde caiga. No hay que seleccionar, ni hay que pedirle guianza al Espíritu Santo sobre a dónde tirar la semilla del Evangelio, sino que uno la anda tirando por todas partes. Pero siendo positivos, no lo veamos solo por el lado negativo, pero siendo positivos debemos de dar gloria a Dios por esos sembradores que sin importar sacrificio han ido sembrando la palabra y en esa misericordia esa semilla cayó en nuestros corazones. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Esa semilla cayó en usted. No se sabe a quién, o usted quizás lo sepa, a quién usó el Espíritu Santo para que esa semilla cayera en su corazón. Y hoy estamos aquí. Benditos sean los sembradores que han sembrado la palabra de Dios. Lo que sí está haciendo el Espíritu Santo en el día de hoy es buscar sembradores. El Espíritu Santo está buscando sembradores porque no hay muchos sembradores. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo sobre este asunto de la siembra? Él dijo que no había muchos. Rogad al Señor, dijo, de la mies, porque no hay mucha gente para que aparezcan sembradores de la palabra. No hay mucha gente. La mayoría de creyentes solo son cantantes en el culto, pero no sembradores de la palabra. Escúchelo, recíbalo. Aquí en el Centro Cristiano se están buscando sembradores que siembren la semilla del Evangelio en las células de crecimiento. Tenemos células y no hallamos quien vaya y diga, heme aquí, envíame a mí. Estamos necesitando quienes vayan a sembrar la semilla del Evangelio en niños. Hay escuelas dominicales o escuelas bíblicas donde estamos esperando que alguien diga, heme aquí, hermano, mándeme ahí, yo quiero ir a sembrar la palabra en los niños. Yo quiero ir a una célula a sembrar la palabra de Dios. Hay necesidad de sembradores de la palabra de Dios. Hace unos 20 años, o no sabría decir si en relación a una tarde a una tarde junto al Espíritu Santo, que en ese caso ya serían 24 años. Quizás alguien me ayude a recordar de los pocos que andaban conmigo. Estoy diciendo que hace unos muchísimos años, 24 si se quiere, yo no había notado 20, que hicimos promoviendo esas actividades. Fuimos a Lourdes, Colón. Íbamos a buscar unas iglesias, visitar unas iglesias para promoverlas, para que vinieran y apoyaran la actividad de una tarde junto al Espíritu Santo. Y nos confundieron en las direcciones y empezamos a entrar a unas colonias nuevas. Y a lo lejos
el eco del aire nos traía una voz. Se oía una voz allá a lo lejos, que alguien hablaba y el viento se llevaba la voz. Y a mí me dio curiosidad aquello, porque ya estábamos hablando de lugares no poblados, no de la ciudad, sino que estábamos hablando del campo. Y entonces le digo yo a quien andaba manejando, me parece que era Marcos, y le digo yo, vamos, sigamos esa voz, vamos a ver a dónde está esa voz. Y empezamos a caminar. Entre más caminábamos, estaba más cerca la voz. Y después de varios minutos de caminar, en medio de la soledad, en medio de aquello, fuimos a encontrar a un hermano en un caballo, con una bocinita aquí en la mano, predicando, sembrando esta semilla. Y aquello me quebrantó y pensé, qué cobardes somos nosotros. Tenemos más posibilidades de que este hombre aquí en su caballo ande sembrando la semilla, cuando nosotros en la ciudad podemos hacer otras cosas más grandes. Y me conmovió, el Espíritu habló a mi corazón sobre la necesidad de sembrar la semilla del Evangelio. Hoy está oyendo a usted aquí. En la parábola del sembrador, el sembrador es importante y no es el Espíritu Santo, somos nosotros. Cuánto anhelo que haya gente que responda a este mensaje. Ya hemos hablado de dos principios fundamentales o dos elementos fundamentales en la parábola. ¿Cuáles son? La semilla. Ya hemos hablado sobre el sembrador y ahora vamos a hablar sobre la tierra. El otro elemento importante en la parábola es la tierra. Y sobre esta parábola y sobre esta parte de la parábola no hay mucho que adivinar, porque el Señor casi la contó total. ¿Qué es la tierra en esta parábola? ¿Qué representa la tierra en esta parábola? Representa a todos los seres humanos. Representa a la humanidad entera. En esta parábola, la tierra representa a la humanidad entera. Según la parábola, todo depende de la tierra. Y cuando vemos en la parábola hay 4 tipos de tierra. Según la parábola, el fruto, el éxito de la semilla y del sembrador depende de la tierra, depende de nosotros en la aplicación, depende de usted y depende de mí, según la parábola. Y dije que en la parábola hay 4 tipos de tierra. ¿Los tienen en mente? ¿Los hemos leído? ¿Cuáles son? ¿Cómo los titulo yo? El primer tipo de tierra es tierra pública. Tierra pública. ¿Qué quiero decir con tierra pública y qué interpretación estoy haciendo para facilitar la comprensión? Es la tierra junto al camino por donde pasa todo mundo. Es la tierra junto al camino. Yo la llamo como tierra pública. Versículo 19 me parece. ¿Sí? Y dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no entiende, viene el malo y arrebata lo que siembra, lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Por eso estoy hablando de una tierra pública, junto al camino. Todo el mundo la patea, la tierra junto al camino, oye de todo. Hay gente que anda oyendo de todo junto al camino. Esta tierra representa al oyente que oye todo, porque está junto al camino y no entiende nada. ¿Sabe usted que hay gente así? Y lo que anda haciendo es oyéndole a todos. Si uno le dice, mira, no, ¿qué estás haciendo? No, hombre, no seas loco, le oye a ese. Si otro le dice, mira, no seas tonto, ya te engañas, le oye al otro, porque está junto al... Y sabe que en esto, hermanos, amigos, los que me oyen por radio y me oyen y me ven por internet, aquí lo importante de esta parábola es la aplicación. Amén. ¿No estará usted como tierra junto al camino, permitiendo que todo mundo lo maneja, que todo mundo le llene la cabeza y que de paso no entiende nada de lo que oye? Pregúntese,
¿No será usted tierra que está junto al camino? Esta tierra representa al oyente que oye todo porque está junto al camino y no entiende nada de lo que oye. Y como no entiende nada, viene el malo y arrebata la palabra que fue sembrada en él. Arrebata la semilla que fue sembrada en él. Primer tipo de tierra. Ahí está toda la tierra, pero aquí el Señor la calificó como tipos de tierra. ¿Cuál es el otro tipo de tierra? Ahí está, literalmente. El que fue sembrado, la tierra en pedregales. Yo la titulo la tierra donde hay mucha piedra. Este otro tipo de tierra es la tierra pedregosa. Es terrible donde hay tierra pedregosa. Uno no puede sembrar porque cuando mete, si es chuzo o es arado, lo que sea, ahí pega con las rocas, las piedras que hay escondidas en la tierra. Y el que fue sembrado en pedregales, el Señor lo explicó, este es el que oye la palabra y al momento la recibe. ¿Se ha fijado usted que hay gente que es oyendo? Sí, me gusta y yo quiero, pero no es estable. ¿Por qué no es estable? Porque no tiene raíces, porque en la vida evangélica, como en las plantas, lo que vale es la raíz, lo que vale es cuánto afiance tengo yo. La raíz es la que evita que el viento me bote. Y por eso el Señor explicó aquí, el que está sembrado junto a donde hay mucha piedra, cuando viene, ¿qué dijo él? Es el versículo 20 me parece, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, muchos creyentes creen que el evangelio es para que todo sea chévere, pero cuando viene la aflicción, se va. Y ese creyente que no tiene mucha raíz, lo que hace es exigirle a Dios, o me hace esto o me voy. Y como el Señor no es criado de nadie, el Señor es el Señor, y uno no puede mandar a Dios, entonces no hay respuesta. Y como no tiene raíz, la vida de un creyente está en la raíz. Por esta casa de oración han pasado cientos, por no decir miles de personas, pero de esas cosas misteriosas no han sido tierra en pedregal. No ha habido raíz, no ha habido profundidad, y cualquier viento que viene los destruye. Segundo tipo. El tercer tipo, el otro tipo es tierra espinosa. Es tierra espinosa. ¿Qué pasa con la tierra espinosa? ¿Qué versículo es ese? 22, me gusta, están listos ahí, 22. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, ojalá que lo escucháramos todos eso. Porque en realidad lo que no permite que crezcamos evangélicamente son los afanes. Estamos tan ocupados, estamos tan interesados en las cosas materiales, que no podemos crecer, no hay. Entonces dice la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuoso. Por mucho, las espinas no permiten que la matita crezca y eche fruto. Una vez más digo, lo importante de esto es que nos veamos. ¿No será que esto está pasando en su vida? ¿Está creciendo usted como debería crecer? Y lo más seguro es que va a decir, no, ¿por qué no está creciendo? Porque no tiene raíz. ¿Y por qué no tiene raíz? Porque los afanes y las entretenciones y todo eso le roban el tiempo para que usted se edifique en la palabra de Dios. ¿Está bien? El otro tipo de tierra, ¿cuál es? Tierra buena. Y allí la semilla cae y produce fruto en abundancia. Uy, qué lindo eso. Produce fruto en abundancia. Más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno.
¿Es usted un tipo de creyente que está dando frutos? Contéstese, es para usted mismo. Yo no le estoy preguntando que me vea y si yo estoy dando frutos. Cada uno de nosotros ¿estoy dando frutos? ¿Cuál es la cantidad menor que aparece ahí? Siquiera 30, hombre, que es la más pequeña ahí. ¿Está dando fruto a 30 siquiera? Benditos los que están dando fruto a 60. Pero por supuesto, benditos, rebenditos, los que están dando fruto a 100 por uno. Un granito produce 100 granos más. Lo importante de esta parábola es la aplicación, porque es la parte en que me veo yo, es la parte en que se ve usted. En esta parábola la interpretación no es problema porque el Señor lo hizo, la explicó. ¿Cuál es la parte interesante de esta parábola? La aplicación, porque en la aplicación aparezco yo. No debo de ver en la aplicación, no debo de ver a nadie más, sino verme a mí mismo. Verme a mí mismo. Yo debo de preguntarme qué tipo de sembrador soy. Yo. ¿Qué tipo de sembrador soy? ¿Estaré sembrando sin mucho cuidado, sin discernimiento del Espíritu? No sé qué responder. Pero usted debe de preguntarse, ¿qué tipo de tierra soy yo? ¿Y cómo saber qué tipo de tierra es? Por favor. ¿Cómo saber qué tipo de tierra es? Ya les he dicho que ustedes me molestan a mí cuando no contestan, y no contestan porque no sepan, sino no contestan porque, dice, si contesto, me rozo yo solo y mejor me quedo callado. ¿Qué tipo de tierra es usted? Y repito, ¿cómo saber qué tipo de tierra uno es? Por los frutos. Y si ya usted saliera hoy con pecho levantado diciendo, me he examinado y cuando menos soy tierra que da fruto al 30, debería ser. Porque eso usted lo puede ver fácilmente. Usted diría, ¿a cuánta gente me he ganado yo aquí en Centro Cristiano? ¿Cuánta gente están aquí porque yo me la gané? Yo hablé, yo sembré la semilla. Pero algunas veces lo que aparece es que ¿cuántos he votado yo de aquí de la iglesia? ¿Cuántos se han ido por mí? Por los frutos o por la cantidad que se da. No estoy hablando de dinero. Por los frutos. Eso, el fruto, dice qué tipo de tierra soy yo. Amén. ¿Qué piensan de esta parábola? ¿Interesante? Seguro. Si no hubiera sido interesante, el Señor no la cuenta. Y esta parábola es mucho más interesante porque la interpreta y solo espera Él que nosotros la apliquemos a la vida de cada uno de nosotros. Usted es tierra. En la parábola yo soy sembrador y también debo de preguntarme. Pero aquí estamos. Queremos dar fruto. Estamos llamados para dar fruto. Somos tierra. Debemos de ser tierra buena. Vamos a ofrecer una ofrenda de palmas.